¿Podemos detectar una crisis financiera o económica antes de que esta ocurra? ¿Existe algún tipo de guía que podamos seguir? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué países son los más vulnerables? Y probablemente la pregunta más importante de todas, ¿en qué tenemos que fijarnos exactamente para saber que las cosas no van por buen camino? Queridos amigos, amigas, en este vídeo Aquí en Si lo hubiera sabido vamos a descubrir ni más ni menos cómo podemos predecir una crisis financiera. Arranquemos. Puede que te sorprenda, pero en 1976 el gobierno laborista del Reino Unido se vio obligado a negociar un rescate con el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, y no era un caso aislado. Países como Italia, Portugal e incluso la propia España también dependían en buena medida de acuerdos con esta institución para mantener sus economías en orden. Incluso Estados Unidos, los mismísimos Estados Unidos, se vieron obligados a utilizar sus reservas en el FMI para apoyar el dólar. Eran otros tiempos y, desde luego, si algo podemos decir es que los años 70 fueron una década difícil. Sin embargo, poco después, a partir de los 80, las cosas volvieron aparentemente a su cauce. Los cataclismos económicos y los rescates del FMI volvieron a ser prácticamente monopolio exclusivo de las economías emergentes, de los países en vías de desarrollo. De hecho, se llegó al punto de pensar que el Fondo Monetario Internacional podría dedicarse fundamentalmente a trabajar con este tipo de países. ¿Queréis alguna prueba? Pues ahí tenemos, sin ir más lejos, la década perdida, que es como se conoce en América Latina a los años 80, las crisis de deuda en África de la misma década, las hiperinflaciones brasileñas de principios de los 90, la gran crisis rusa de 1998 o la conocida gran crisis financiera asiática de 1997. Pero para ver mejor qué supuso todo esto, si os parece, pongamos sobre la mesa un dato contundente. Si tomamos todos los países en vías de desarrollo, excluyendo a China, y calculamos su crecimiento económico anual medio, el resultado es que durante prácticamente entre 1980 y 1988 cosecharon un crecimiento económico anual medio negativo. Insisto, negativo. Y los años 90 no fueron mucho mejores. En total, de las 263 crisis monetarias, bancarias y de deuda registradas entre el año 1970 y el año 2006, 215, más del 80%, correspondieron a las economías emergentes. Fijaos. En cierto modo, esto tenía una explicación bastante lógica. Los países emergentes suelen tener instituciones mucho menos desarrolladas y muchos más problemas políticos y sociales, lo que suele terminar generando problemas económicos. Además, los gobiernos de estos países, que tienen muchas más dificultades para establecer y recaudar impuestos, también suelen tener menos reparos a la hora de echar mano de los bancos centrales para financiar sus proyectos políticos, lo que en no pocas ocasiones ha terminado causando importantes crisis cambiarias e incluso hiperinflaciones. Por si fuera poco, estos países también tienen mercados financieros mucho menos desarrollados y dependen mucho más del crédito exterior. Una situación que no solo encarece la financiación, sino que también perjudica la creación de empresas, la innovación y la propia competencia. Cuando los mercados financieros no funcionan, la propiedad de la tierra y de las empresas suele estar mucho más concentrada en unas pocas manos. Sin embargo, un momento, amigos, porque la gran crisis financiera de 2008 lo cambió todo. De hecho, ese mismo año, Islandia se convirtió en el primer país desarrollado en tener que pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional en más de 20 años. Y a Islandia le siguieron Grecia, Irlanda e incluso Portugal. Y de hecho, en general, la inmensa mayor parte de las economías avanzadas sufrieron un duro golpe económico. ¿Qué os voy a contar? 3 de mayo de 2011. El rescate de Portugal ascenderá a 78.000 millones en 3 años. El primer ministro Sócrates anuncia un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Bruselas. Y ojo, porque esa no fue la única sorpresa. Para colmo, mientras los países más ricos se enfrentaban al colapso de buena parte de sus cimientos financieros, la mayoría de las economías emergentes sufrieron mucho menos el golpe. Así que, en ese momento, algunos economistas hicieron varias preguntas muy claras. ¿Qué era exactamente lo que había cambiado? ¿Por qué de repente los grandes protagonistas de la crisis volvían a ser los países más ricos? ¿Por qué durante la gran crisis financiera fueron precisamente las economías emergentes las que sufrieron menos el envite del crack financiero? Pues bien, para responder a estas preguntas, a estos dos profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Berkeley, que veis en pantalla, se les ocurrió analizar y comparar la gran crisis financiera de 2008 con las distintas crisis que se habían sucedido a lo largo y ancho de todo el mundo desde 1973 para encontrar patrones, ingredientes y causas comunes. ¿Y sabéis qué?
el resultado de su investigación fue realmente interesante. Su conclusión principal fue que las crisis en las economías emergentes y avanzadas tienen su origen en factores muy similares. Y no solo eso, con su investigación no solo comprendieron por qué las economías más ricas habían sido precisamente las más perjudicadas durante la gran crisis financiera, sino que además encontraron una serie de parámetros que nos pueden resultar tremendamente útiles para diagnosticar en el futuro escenarios de riesgo, esto es, nuevas crisis financieras. En otras palabras, estos dos profesores de la Universidad de Berkeley crearon algo así como una guía para poder detectar nuevas crisis financieras y económicas antes de que éstas estallen. Interesante, ¿no os parece? Pues bien, queridos amigos y amigas, de forma resumida, estos son los 4 factores que pueden señalarnos que estamos a punto de sufrir un nuevo cataclismo financiero. Puede resultarnos algo contraintuitivo, pero el primer factor de alerta surge cuando una economía empieza de repente a crecer muy por encima de su tendencia de los años anteriores. Es decir, cuando la actividad económica empieza sin motivo aparente a tener un movimiento frenético y surgen síntomas de recalentamiento. Luego, el segundo ingrediente tiene que ver con el gasto público, concretamente cuando el gasto público crece con fuerza y comienzan a surgir importantes déficits públicos. Un apunte, en el caso concreto de España, en los años previos a 2008, sí creció el gasto público, pero no los déficits. Esto es algo que se suele explicar por los ingresos extraordinarios que recibió la hacienda pública gracias al boom inmobiliario. Pero en general sí fue algo que ocurrió en muchas de las principales economías del mundo y sobre todo en Estados Unidos, donde el déficit fiscal se multiplicó por culpa de las guerras de Irak y Afganistán. Como tercer parámetro de alerta tenemos el crecimiento del crédito y el peso de lo que se suele conocer como la economía financiera. La historia nos demuestra que un crecimiento muy rápido del crédito puede ser sinónimo de futuros problemas. Pero ¿sabéis qué? Este es uno de los casos en los que una imagen vale más que 1000 palabras, así que fijaos. Que es exactamente lo mismo que también pasó en España. Fijaos en este otro gráfico cómo en los años previos a las crisis el crédito creció muchísimo más rápido que la economía. Y en cuarto y último lugar tenemos la deuda exterior, el déficit por cuenta corriente y un concepto que en la ciencia económica se conoce como apreciación del tipo de cambio real. Esto es que con exactamente la misma cantidad de dinero en un país podamos comprar cada vez menos cosas en comparación con otro país, porque los precios del primer país crecen más rápido que los del segundo. Pero como esto puede ser algo lioso de entender, veámoslo mejor con un ejemplo. Imaginemos que el tipo de cambio entre el dólar de Estados Unidos y el yen de Japón es de 135 yenes por dólar. Pues bien, la idea es que si en Estados Unidos puedes comprar menos cosas que en Japón con la misma cantidad de dinero, digamos con $100, y esa diferencia además va creciendo con el tiempo, entonces diremos que el tipo de cambio real de Estados Unidos con Japón se está apreciando. Pensad en un mismo producto o servicio, por ejemplo, una televisión que en Estados Unidos costará $500 en 2021 y 550 hoy, mientras que en Japón exactamente la misma televisión costaba y cuesta el equivalente a $400. Pues bien, la investigación llevada a cabo por los dos profesores de la Universidad de Berkeley determinó que muchas crisis fueron precedidas por grandes apreciaciones del tipo de cambio real y por crecientes déficits por cuenta corriente en los países afectados. En otras palabras, por la pérdida de competitividad internacional. Y queridos amigos y amigas, con esto ya tenemos los 4 parámetros, los 4 factores de alerta que nos pueden indicar que estamos a punto de sufrir una crisis financiera o al menos que estamos ante una economía muy vulnerable. Un repentino crecimiento económico muy por encima de la tendencia de los años previos, el aumento del gasto y el deterioro de las finanzas públicas, un fuerte incremento del crédito y la pérdida de competitividad internacional por la apreciación del tipo de cambio real y el surgimiento de grandes déficits por cuenta corriente en la balanza de pagos, que es exactamente lo que también ocurrió en Estados Unidos justo antes de la crisis del 2008, fijaos. Y también lo que ocurrió aquí en España. De hecho, estos dos últimos parámetros, la evolución del crédito y la apreciación real de la moneda, son los 2 factores más importantes a la hora de diagnosticar una posible crisis financiera. Y sí, lo sé,
Todo esto puede resultarnos algo complicado, pero ¿qué queréis que os diga? No me negaréis que puede resultarnos muy útil saber cuándo conviene ponerse en guardia. Ahora bien, no hemos respondido a una de las preguntas que nos hacíamos al comenzar este vídeo. ¿Por qué los países ricos con carácter general sufrieron más la crisis del 2008 que las economías emergentes? Pues ni más ni menos porque los desequilibrios en estos 4 parámetros fueron mucho mayores en los primeros que en los segundos. Durante los primeros años del siglo XXI, las economías emergentes hicieron sus deberes y llegaron a la crisis en mucho mejor estado de forma. Este fue, por ejemplo, el caso de Europa del Este, donde algunos países experimentaron caídas del PIB de más del 25%. Así que ya lo veis, mucho ojo porque ya no se puede decir que una crisis era del todo impredecible. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Dónde y cuándo crees que se producirá la siguiente gran crisis económica o financiera? ¿Qué te ha parecido esta especie de guía? ¿Crees que realmente puede sernos útil para diagnosticar una posible crisis y prepararnos para ella? Déjanos tus respuestas y, como siempre, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al like y suscríbete a Si lo hubieras sabido. Un saludo y hasta la próxima.